La propaganda anarquista se inició en Chile en el año 1880, gracias a la literatura llegada de España y tal vez de la fronteriza Argentina. Con razón, supone, sin embargo, Max Netrun que antes de 1890 debió ser débil y esporádica. El mismo historiador menciona como primer periódico anarquista conocido por él, El Oprimido, editado en Santiago en 1893. Se sabe, por diversas fuentes, que en el seno del Partido Democrático, fundado en 1887, militaba un grupo ideológicamente definido como anarquista. Una serie de pequeños y a veces efímeros periódicos se fue publicando desde los años 90 hasta la época de la Primera Guerra Mundial. El Ácrate, la Rebelión, la Luz, la Revuelta, la Protesta. Netrun recuerda a sí mismo el siglo XX como órgano de las sociedades de resistencia chilena, la imprenta y el marítimo de Antofagasta, como voceros de los tipógrafos y los marineros respectivamente. Desde 1912 hasta 1926 salió la batalla, también debe recordarse, como lo hace Muñoz, al anotar el trabajo recién citado de Netrun, las actividades de la editorial Lux, animada por la libertaria Luisa Soto, en la cual se publicaron libros de anarquistas europeos y chilenos. El mismo Muñoz refiere que a partir del 6 de abril de 1918 se publicó en el Hombre de Montevideo un trabajo de Juan Barrera de San Felipe Aconcagua, cuyo título era Desde Chile, la propaganda anarquista y el movimiento obrero, breve historia del anarquismo chileno en las dos primeras décadas del siglo XX. El Grupo Libertad de La Calera publicó asimismo un folleto titulado Presencia Anarquista, que contenía las biografías de dos activos militantes chilenos, José Domingo Gómez Rojas y Celedonio Arenas Robles. La propaganda no se limitaba, por cierto, a la capital y en todas las regiones del país. Desde el helado sur hasta el ardiente desierto norteño se multiplicaron los centros de propaganda y debates y los órganos de difusión de idea. En 1911 salió, por ejemplo, en Valparaíso el periódico ácrata Luz al Obrero. En Punta Arena apareció adelante órgano de defensa obrera y propaganda libertaria. En el otro extremo del país, Luz y Vida de Antofagasta y la agitación en Estación Dolores, Tarapacá. Grupos anarquistas promovieron, según parece, la huelga de los lanceros de Iquique, que concluyó en julio de 1890 con la matanza de Iquique. A comienzos de 1900 se fundó en Santiago un centro de estudios sociales obreros, mientras jóvenes universitarios formaban el grupo La Revuelta, cuya finalidad era la propagación del ideario anarquista, y en Valparaíso se constituía el grupo La Libertad. Por entonces visitó Chile en viaje de agitación y propaganda el famoso escritor libertario italiano Pedro Gori, residente en Argentina, y en esa misma época se organizó la Casa del Pueblo, que pasó a ser el centro de reuniones del ya proletariado militante y donde convivían sin beligerancia los socialistas y los anarquistas. En 1905 tuvo lugar la Semana Roja de Santiago. Se trataba de un movimiento espontáneo de las masas, alentado sin embargo por los anarquistas. Un mitin convocado para exigir la derogación del impuesto sobre la carne importada fue atacado con singular violencia por las fuerzas policiales. Se produjo un enfrentamiento y murieron unos 200 trabajadores. La indignación llegó a tal punto que los ferroviarios y otros gremios proclamaron aquel mismo día la huelga general en toda la República. El gobierno se preparó para defenderse, decretó el estado de sitio, apeló al ejército. Esto, no obstante, los trabajadores, con los anarquistas a la cabeza, trataron de tomar el Palacio de Gobierno. La ciudad quedó en su poder, pero el Estado no tardó en reaccionar, y frente al proletariado entusiasta y heroico, pero carente de armas y el conocimiento táctico, impuso nuevamente el orden burgués. Esta huelga fue evidentemente la huelga general revolucionaria, preconizada por los anarquistas sindicalistas revolucionarios. Reunió todas las condiciones y aspectos para dar el golpe de muerte al capital gubernamental. Los anarquistas y anarcosindicalistas nada tuvieron que ver con la fundación de la Federación Obrera Chilena, FOCH, obra de reformistas y moderados. Se opusieron igualmente, ya desde comienzos del siglo, a todo intento de canalizar la lucha proletaria en un partido político. Como los anarquistas argentinos de la época, se enfrentaron al Partido Socialista y consideraron no solo inútil, sino directamente perjudicial la acción legislativa de dicho partido. Se fundó en Chile en 1912, en el mismo año
en que la Foch celebró su tercer congreso, esto es en 1919, se reunieron los anarcosindicalistas, el primer congreso de la IWW, Central Obrera fundada a imagen y semejanza de su homónima norteamericana, la cual ejerció gran influencia en el proletariado chileno a través de marineros y obreros portuarios. Fanny Simmons escribe: hasta 1919 no encontramos una central obrera de alcance nacional que sea de tendencia anarcosindicalista. Esta fue la IWW, prototipo de la organización del mismo nombre en los Estados Unidos. En su primer congreso, en diciembre de 1919, adoptó las mismas tácticas que su contraparte estadounidense, a saber, la huelga, el boicot y el sabotaje. Se enorgullecía de ser una organización revolucionaria cuyos objetivos incluían la lucha contra el capital, el gobierno y la iglesia. En Bolivia, diversos sindicatos y sociedades de resistencia se unieron para fundar primero en 1908 la Federación Obrera Local de La Paz y poco después en 1912 la Federación Obrera Internacional. La ideología anarquista predominaba en esta última ampliamente, según se puede inferir del simple hecho de que adoptara como símbolo la bandera roja y negra. Como órgano de la federación local, había aparecido en La Paz el periódico Luz y Verdad. La FOI, a su vez, publicó Defensa Obrera. También en ciudades del interior surgieron desde la primera década del siglo XX diferentes publicaciones anarquistas o semi-anarquistas. Ya en 1906 se editaba La Aurora Social en Tupiza, Verbo Rojo salía en Potosí, El Proletariado en Cochabamba, La Federación en Santa Cruz de las Sierras. El 1 de mayo de 1912, los sindicatos de trabajadores y las hermandades de artesanos de La Paz tuvieron éxito al organizar el primer desfile del Día del Trabajador en Bolivia y poco tiempo después reemplazaron a la difunta Federación Obrera de La Paz, que a diferencia de su predecesora estaba originalmente compuesta por un tipo de modernos sindicatos y como consecuencia la federación adoptó decididamente un tono de conciencia de clase y evitó verse envuelta en los partidos políticos existentes. La Federación Obrera Internacional llegó a fundar en Bolivia el primer periódico reconocidamente obrero, Defensa Obrera, que pronto inició una campaña para lograr el día laboral de 8 horas y circunstancialmente atacada en sus columnas a las altas clases intelectuales como Fran Tamayo o Tomás Manuel Elío. En 1918, la Federación Obrera Internacional dejó lugar a una nueva organización, la Federación Obrera del Trabajo, FOT, en la cual empezaron a predominar las ideas marxistas, llegadas sobre todo de Chile. Una serie de huelgas estallaron a partir de ese año, incitados principalmente por los anarcosindicalistas o grupos afines. Los mineros de Huaununi lograron en 1916, tras lucha contra Patiño, Barón del Estaño, la jornada de 8 horas. En 1920 se produjo asimismo, no sin intervención de los anarquistas, huelgas generales de los ferroviarios y de los telegrafistas. En 1923, tras una manifestación de protesta en favor de los detenidos durante el desfile del 1 de mayo, los mineros de Uncia fueron masacrados por tropas del gobierno, y esta masacre fue el primer eslabón de lo que sería una cadena impresionante de sacrificios y de muertes entre el proletariado minero. La prueba de que el anarcosindicalismo seguía teniendo mucha fuerza en el movimiento obrero boliviano durante la década del 20 está en el hecho de que cuando el Tercer Congreso Nacional de Trabajadores, reunido en 1927, la comunidad propusieron la afiliación de la Central Boliviana a la Tercera Internacional. Dice Guillermo Lorca en su Historia del Movimiento Obrero Boliviano: después de la ruptura del Centro Obrero Libertario, producida en el año 1923, una parte estructuró la agrupación anarquista Despertar, igualmente anarquista, y que estaba formado por 7 elementos: Luis Cusicanti, Desiderio Osuna, el español Nicolás Mantilla, Carlos Calderón, Jacinto Centella, Guillermo Palacios y la valiosísima luchadora Domitila Pareja, émula, según los libertarios, de la marxista Angélica Ascuy. El cerebro de la antorcha era indiscutiblemente Nicolás Mantilla. La mayor parte de los demás miembros concluyeron en una trinchera opuesta,